se empieza a hacer, digamos, como un mentidero muy extraño donde la literatura se convierte en una especie de concurso de belleza de juventud. Pero también esto abre brecha, ¿no? Para que autores como Edgar Omar Avilés, Iván Farías, otros, ahorita a sus 30, o sea, se estén tomando en serio esto, digo, desde antes de los mismos 30, ¿no? Que estén publicando, que lo vean también como una forma de abordar la literatura y de insistir sobre la literatura. Ah, no, por supuesto, desde luego. Y esa es la otra consecuencia positiva que puede tener el que tanta gente se haya dado de topes contra esa pared y se haya desintegrado, pues, en el intento, ¿no? Sí, claro. A mí me disgusta hablar de generación porque el término generación parecería implicar que hay una gran separación entre los autores de cierta edad y los considerados mayores, y no es tanto. Digo, Edgar Omar Avilés, por ejemplo, que es un narrador extraordinario, o Iván Farías también, o gente como Javier Caravantes, por ejemplo, como Gabriela Damián, como varios otros, en realidad son gente nacida más o menos en los 80, o sea, no son los hijos de los que vinieron antes, son gente que a veces enfatiza su separación, como lo hace, por ejemplo, como lo hacen de manera muy deliberada, por ejemplo, gente como Trino Maldonado, que tienen como ese discurso de la lejanía más que otra cosa. Pero en el fondo no estamos tan lejos, más bien quizá la ventaja que cuentan autores nacidos alrededor del año 80 es más bien que empiezan a publicar después del paso de siglos, que no tienen como esta neurosis o como este fracaso encima, ¿no? Y entonces pueden hacer otras cosas con esas primeras oportunidades, y eso está muy bien, justamente porque como bien ha indicado David, la brecha se sigue abriendo, y en esa brecha está también, pues, bueno, el tema que nos interesa, es la imaginación fantástica que bueno, para mí, yo creo que para muchos de nosotros, sin importar exactamente el modelo que tengamos, sigue implicando lo mismo, sigue implicando no solamente la invención, la fantasía, sino también como este cuestionamiento de la realidad, esta exploración de los límites de lo que consideramos real, de aquello que socialmente, políticamente se considera real, que es un aspecto que a veces se ignora, pues, de la imaginación fantástica. Sí, bueno, se dio mucho entre los escritores jóvenes de los 80 y los 90 el voltear para arriba del mapa, quiero decir. Entonces era en el complejo oficial, lo platicábamos con Pepe Leiva, todo este recuento de autores jóvenes, Foster Wallace, Bret Easton Ellis, Palahniuk. Hubo una necesidad en los escritores mexicanos de decir somos la generación X, a lo Douglas Coupland mexicana, y cuando, bueno, la generación X de Douglas Coupland tenía que ver totalmente con Reagan, con estar en contra de, y querer, bajo otra situación mexicana, una situación diferente a la norteamericana, querer encuadrar o querer meter con calzador esta idea de generación, del vacío de generación, y bueno, esta idea de generación creo que es natural desde los estudios históricos en general, pero también querer legitimarse como grupo, que bueno, creo que hasta la fecha sigue sin. La palabra generación implica muchas cosas, implica también, al clasificar, está dejando de fuera muchas más, pero es más un instrumento de legitimación. Y también hay que saberlo usar, ¿no? Cuando habla Trino de la generación Atari, pues lo hace de una forma, creo que irresponsable, y también como esta idea de legitimarse él en un grupo o en una agrupación de autores con cercanías de fechas, y pues bueno, creo que no llega a cuajar, no llega a funcionar. Lo que sí pasa con estas matices que tú das de estos autores. A mí lo que me parece más interesante del momento presente es que, con todas las dificultades y con toda
fricción que ocurre en el interior del medio mexicano literario, que es además pequeñísimo, Sí, claro. con una gran cantidad de dificultades en su vida de relación con el público, que ese es otro tema, otro temota. A pesar de todo esto y de este desgaste que se produce por la fricción, de todas maneras, lo que sí es cierto es que tenemos una literatura, si no más sana, por lo menos mucho más diversa de lo que teníamos en 1990, ¿no? Que era un monolito, era realmente una especie de sucursal completamente inaccesible y de normas completamente inviolables, tomadas del corporativismo priista, de la parte más fea del corporativismo priista. Y ahora no es así. Digamos, hay una gran cantidad de corrientes y una gran cantidad de enfrentamientos. Hay un sector que quisiera volver al corporativismo, o que no se fue jamás de él, pero hay también obras, y hay obras muy diversas, y hay obras muy interesantes. Yo creo que si alguna consecuencia positiva puede tener todo este ir y venir, es justamente esa cantidad de obras que toman de muchas fuentes, que están, digamos, en muy buena medida haciendo una transición de influencias, de temas, de preocupaciones, de relación con el mundo, que ya no tiene vuelta atrás, y es muy positivo que así ocurra. Sí. Bueno, abrimos el espacio, ese es el asunto. Aquí tenemos a Alberto para preguntas. Yo quería preguntarles cómo ven ustedes, coincide justo con lo que tú dices también, y yo creo que es parte de lo que mencionas, pero a ver si pueden profundizar un poquito más, que también a partir de los 90, a lo mejor desde finales de los 80, se empiezan a caer como estos, metafóricamente, pero también físicamente, estos grandes popes de la literatura mexicana, que controlaban de forma muchas veces honesta, otras veces deshonesta, la cultura, ¿no? Se empieza a ver apertura, empieza a haber más becas, se empieza a ver más, se empieza a descentralizar la distribución de la cultura. También eso como que ayuda, ¿no? A esto de lo que tú comentas, no sé tú cómo ves esto, la nueva descentralización aparente que hemos vivido. Yo creo que en muchos casos ha sido aparente, como dices, pero yo creo que justamente esa descentralización ha sido de lo más positivo que ha pasado, porque no se ha tenido que depender tanto de la capital, porque hay gente que ha podido desarrollar sus carreras sin tener que irse a vivir al Distrito Federal, y eso es algo que parecía impensable, ¿no? Todo un siglo de autores mexicanos importantes habían tenido que emigrar a fuerzas, ¿no? Desde López Velarde, y ahora ya no, y eso es sumamente positivo, porque se puede producir toda esa serie de cuestionamientos del poder central, de las actitudes dictadas o influidas por un gobierno central, que en el fondo son imprescindibles para que se dé una literatura más sana y más abierta. Ese es un paso que sí se ha dado, y eso es algo de lo que hay que alegrarse. Al mismo tiempo, creo yo que era un poco inevitable que se diera, y que si a pesar de todo no lo hubiéramos dado, sí no tendríamos salvación, porque al mismo tiempo que ocurre todo esto, ocurre esta apertura enorme de las telecomunicaciones, ¿no? Que es, al menos todavía ahora, un aspecto positivo de esta proverbial globalización, ¿no? Nos podemos enterar sin tener que pasar por las autoridades y por los popes de un montón de cosas que están pasando. Podemos leer a David Mitchell o podemos leer a Teju Cole sin que nos lo tenga que validar Christopher Domínguez en Letras Libres, ¿no? Podemos saber lo que escriben en Irlanda, o podemos saber lo que escriben en Nigeria, pues simplemente con que nos echemos un clavado y tengamos un poquito de paciencia, nos enteramos sin necesidad de que tengamos que subordinarnos a ciertos árbitros centralizados del gusto, y eso es muchísimo. Aunque, bueno, no sé, un poco agregando también, hay autores, bueno, ahora que hicimos el Festival de Letras en San Luis, que se llevaron allá las jornadas, había personas que conocían a Zárate y que te conseguían libros así como excentricidades de que, no, es que Zárate, o sea, con el respeto y con el conocimiento de lo que es José Luis Zárate.